y una vez que se establezca responsabilidades, recién salir a anunciarlo, no como una cuestión. El sistema de inteligencia ha sido vulnerabilizado. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, Katiuska, volver a reconstruir el sistema cuando Fujimori lo desactivó con Montesinos el año 2000. Yo he participado en la reconstrucción del sistema de inteligencia y cuando me he retirado el año 2008 lo hemos dejado fortalecido. Hoy día con las nuevas normas legales se ha vulnerabilizado, se ha permitido que el sistema de inteligencia esté infiltrado por recomendados políticos. Vinculado con la política, y ¿no? no cumplen con su labor como debiera ser. Yo, mis respetos por todos los que me ayudaron a construir nuevamente la inteligencia. De todos los días extorsiones, detonaciones. Sin embargo, ya lo que ha ocurrido ayer marca una línea y debe marcar un antes y un después. La presencia, además de las autoridades en Trujillo, no ha ni siquiera amedrentado a esos delincuentes que por segunda vez han realizado ese acto de poner explosivos en una vivienda. Así que vamos a darle ya la bienvenida al general en retiro, Jorge Cárdenas Sáenz, exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Cómo está? Cuánto gusto. Buen día, Katiuska. Un saludo a través de esto para su teleaudiencia. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo considera lo que ha ocurrido ayer, esta afrenta, este atentado? Para muchos, un acto terrorista en contra de este local del Ministerio Público en Trujillo. Katiuska, este es un problema que se viene arrastrando ya varios años y son varios gobiernos que han descuidado la seguridad. Este gobierno también de una manera mayúscula. Entonces estamos sufriendo las consecuencias de ello. Y adicionalmente a que las autoridades no saben tipificar los hechos delictuosos. ¿Es un acto terrorista? Es un acto terrorista. Está encuadrado dentro de las normas que existen actualmente como delito de terrorismo, sí. Y ya son varios los hechos de esta naturaleza que se van dejando pasar. El Andahuaylazo era un acto terrorista. Y no se tipificó como delito de terrorismo porque el Ministerio Público prefirió darle una connotación diferente. Los acontecimientos del 7 de diciembre de hace 2 años, también tomar un aeropuerto, querer eliminar el radar, bloquear las ambulancias, son actos terroristas, ¿no? Y fíjese usted, acá voy a ser más específico todavía. El decreto ley 25475 que tipifica el delito de terrorismo, en su artículo segundo señala el que provoca, crea, mantiene, hace estos actos y atenta. En ninguna parte dice que tenga connotación política. Simple y llanamente cometer el hecho en las condiciones y características que se dan, lo constituye el acto del delito de terrorismo. ¿Cuándo le da la connotación política? En el artículo tercero, en las circunstancias agravantes, dice que le corresponde cadena perpetua, o sea, mucho más grave, si el agente pertenece a una organización terrorista, a una organización política terrorista. Si el agente es integrante de una organización como mando, dirigente o lo que sea. En el literal B de este artículo tercero, ya no establece la cadena perpetua, sino la gravedad de 30 años. Pero en la parte final, en el párrafo final dice, si el daño ocasionado a los bienes públicos y privados impide total o parcialmente la prestación de servicios esenciales para la población. El Ministerio Público brinda servicios, o sea, le correspondería a los autores de estos 30 años, pero el Ministerio Público precisa que no puede aplicar el delito de terrorismo porque hay una resolución del Tribunal Constitucional que señala que para que se tipifique el delito de terrorismo debe tener connotación política y afán de poder y búsqueda de poder. Entonces, ¿qué sea que desestabilizar a un gobierno democrático? ¿Qué se ha creído el 7 de diciembre de hace 2 años cuando se tomaron aeropuertos, ambulancias, se incendió el Ministerio Público de Ayacucho, el Poder Judicial, la Superintendencia de Administración Tributaria? ¿No se quería tumbar un gobierno? ¿Tiene connotación política? ¿Por qué no se aplicó el delito? Sin embargo, estamos enfrascados en esta discusión de si es o no terrorismo urbano, pero si esto pasa en el campo, y si es rural, y esto, como usted lo ha explicado, ya está tipificado, ya está clarísimo, y están también enfrascadas las autoridades en tirarse la pelota sobre quién es responsable, ¿no? Ministerio Público, si la Policía Nacional, si el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, si los ministros, cuál de ellos debería asumir esa responsabilidad. Finalmente, esas medidas que se han tomado, el toque de queda, el retiro de 100 efectivos policiales porque estarían vinculados con bandas criminales, ¿es suficiente para
afrontar lo que ha pasado el día de ayer y hoy día también con el segundo explosivo en una vivienda, a pesar de la presencia de las altas autoridades? Esas medidas no sirven absolutamente para algo dentro de este contexto y lamentablemente la situación tiene una tendencia a agravarse cada vez más. ¿Por qué? Porque no solamente es que aparentemente la prensa dice que hay una disputa entre el Ministerio Público y la policía, como si eso fuese el aspecto gravitante. Es importante, sí, pero no es el aspecto gravitante, porque tienen que ver todas las que están involucrados en esto, todos los operadores de justicia, pero también todos los que promulgan leyes. Las leyes son contradictorias. Por un lado nos están diciendo que quieren luchar contra la corrupción, contra la organización criminal, contra la delincuencia, para darle seguridad. Y tenemos leyes que te dicen, sí, ya no es necesario que sea un mínimo de 4 años, sino de 5 años. Entonces le das la mano al fiscal para que el fiscal obviamente los ponga en libertad. Les exigen cosas que después cuando uno va a la televisión dice, exigimos que los fiscales no pongan en libertad y les dan disposiciones legales para que se vean amarrados. Por ejemplo, los delincuentes que ejecutan o realizan delitos por primera vez, que son jóvenes, que no tienen antecedentes, son beneficiados por normas por penas que son bastante simples, entonces se ven obligados a ponerlos en libertad. Todas estas cosas tienen que ver, ¿por qué? Porque no hay un liderazgo contra este tipo de cosas para poder manejarlas de una manera tal que pudiera tener un respaldo. Todo el sistema de control social, Katiuska, desde los inicios de la humanidad, son hechos ¿para qué? Para poder darle a la ciudadanía de bien, a la colectividad de bien, condiciones de vida correctas. Entonces, el espíritu de la ley es, en primer lugar, la ciudadanía de bien debe ser protegida. Pero ¿qué hacemos con las normas? Empezamos a darle prioridad a los derechos humanos del delincuente, los derechos humanos de los asesinos, de los secuestradores. Entonces, hemos trastocado el orden de los factores. ¿Primero están los ciudadanos de bien o primero están los delincuentes? Y ahí viene el problema. Y para esto se necesita un liderazgo. Tiene que reformarse todo el sistema judicial. Mire, ahí vamos a llegar, por ejemplo, desde el año 2004 está en vigencia el llamado nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué cosa significa el nuevo Código Procesal Penal? Significa implementar un modelo acusatorio garantista sobre el anterior mixto que teníamos, porque no estábamos ni en el sistema inquisitivo. El mixto estaba funcionando muy bien, pero nos hemos ido al extremo del nivel acusatorio garantista. ¿Qué requiere el nivel acusatorio garantista para que tenga éxitos en una sociedad? Alta preparación de los funcionarios y operadores de justicia y equipamiento científico. ¿Para qué? Para que las pruebas sean científicas y refutables y pueda administrarse justicia correctamente y se sancione a los que son responsables sin lugar a dudas, pero se les meta a la cárcel. ¿Qué tenemos? No tenemos laboratorios, no tenemos establecimientos penales y obviamente no se ha capacitado a los jueces y fiscales en esto. Entonces, todo está de cabeza. Porque, ¿qué va a ocurrir cuando se capture a estos presuntos criminales de la organización Los Compadres? ¿Qué va a ocurrir cuando pase el plazo de las 48 horas? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Cuál es el proceso correspondiente si no hay detención preliminar por una ley del Congreso? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Y no hay cárceles donde enviarlos. Ahorita los peritos que están trabajando en Trujillo han tenido que ser reforzados desde Lima porque el laboratorio de Trujillo no reúne las características para responder a las necesidades de este tipo de trabajo. Así es. Ahora, frente a esto, la logística y el trabajo de inteligencia y los laboratorios criminalísticos, ¿cuán importantes son para luchar contra la criminalidad? Y yo le decía hace un momento que el modelo acusatorio garantista necesitaba de un modelo criminalístico, de un sistema criminalístico potenciado. Desde el 2004 que se promulgó la ley del modelo acusatorio garantista, el nuevo Código Procesal Penal, los laboratorios seguían insistiendo con la realidad de 1960 que tenía la Policía de Investigaciones del Perú. Hasta ahora se mantiene esa realidad. El año 2015 se dio una ley para el fortalecimiento del sistema criminalístico. La ley de fortalecimiento del sistema criminalístico es un papel extraordinariamente bueno, pero que en la práctica no se ha llevado a nada. Tenemos un país donde la delincuencia común y el crimen organizado están campeando de una manera alarmante y no tenemos laboratorios. Las pericias que se tienen que hacer en Iquitos, en Puno, tienen que venir hasta Lima. ¿Por qué? Porque allá no se tienen laboratorios para responder a una situación. Arequipa tiene un laboratorio medianamente implementado.
Tenemos una ley de reforzamiento, de fortalecimiento del sistema criminalístico que no funciona. No respondemos a la realidad. La delincuencia común, el crimen organizado tienen a sus manos la ciencia y la tecnología para poder tener nuevas modalidades de acción. El sistema criminalístico no responde a esa necesidad. No tenemos un laboratorio informático, no podemos responder convenientemente a la realidad actual. Entonces, en estas condiciones es poco lo que se puede hacer. Y lo más alarmante es que estamos por llegar a un gobierno, estamos viendo un gobierno que está tratando de llegar a culminar su mandato, y en todo ese periodo no se van a tener respuesta positiva para luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado. El crimen organizado y la delincuencia común se van a empoderar mucho más. El nuevo gobierno va a tener un problema mayor que el que tenemos en estos momentos, porque la cosa va a ser mucho más grave, porque lo que se está haciendo no es suficiente y por el contrario favorece al actuar de las organizaciones criminales. Ahora, tenemos personal especializado para poder operar en estos laboratorios criminalísticos. ¿Cuántos hay en el Perú? Esa es una realidad totalmente negativa. Fíjese, voy a tener que mencionar una cuestión que muchas veces se maneja en interna nada más, pero los peritos de criminalística se incorporan a la Policía Nacional. Esos peritos, cuando son captados por el trabajo particular o de la actividad privada, prefieren irse a otro sitio porque son pocos los estímulos e incentivos que tienen al interior de la policía. Ellos tienen menos puntaje que los de seguridad o de inteligencia o de investigación criminal para poder ascender. O sea, están en la cola, no pueden ascender. Entonces no es atractivo ir. Los sueldos son muy bajos. En actividad privada se gana mucho más. Entonces nos hace falta peritos y cada vez se necesitan más y cada vez son menos. Entonces tenemos una realidad muy difícil. Estar al nivel de la criminalidad que tiene, como usted ha mencionado, tecnología e incluso armamento de guerra. Ya para cerrar, hay un tema que ha generado mucho impacto y son las declaraciones del ministro del Interior mencionando que van a separar a 100 efectivos policiales de Trujillo por estar vinculados con organizaciones criminales. Yo he tenido la ocasión de trabajar directamente con 9 ministros durante 3 gestiones gubernamentales como director general de inteligencia. La verdad es que hacer este tipo de anuncios atenta contra la institucionalidad. Yo hubiera preferido que el señor Santibáñez, a través de los sistemas de control, los sistemas de inspección, tengan los resultados y establezca las responsabilidades y diga, se han pasado el retiro tantos, por esto, por esto, por esto. No como una cuestión de una cortina de humo para poder tranquilizar las cosas, que no es lo más conveniente. Al personal se le debe respeto, y el respeto es establecerle responsabilidades con el debido proceso, con el marco adecuado de las leyes, y una vez que se establezcan responsabilidades, recién salir a anunciarlo, no como una cuestión. El sistema de inteligencia ha sido vulnerabilizado. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, Katiuska, volver a reconstruir el sistema cuando Fujimori lo desactivó con Montesinos el año 2000. Yo he participado en la reconstrucción del sistema de inteligencia y cuando me he retirado el año 2008, lo hemos dejado fortalecido. Hoy día, con las nuevas normas legales, se ha vulnerabilizado. Se ha permitido que el sistema de inteligencia esté infiltrado por recomendados políticos. Vinculado con la política, ¿no? Y no cumplen con su labor como debiera ser. Yo, mis respetos por todos los que me ayudaron a construir nuevamente la inteligencia, que hoy día deben estar viendo muy preocupados cómo se ha manejado, manipulado y manoseado de una manera indebida todo el sistema de inteligencia y no responde a los fines con los que se ha establecido. Según su postura y sus años de experiencia, ¿debería dar un paso al costado el ministro del Interior? Fíjese, yo tengo como le dije hace un momento, he visto hasta 9 ministros con los que he trabajado directamente. Cada ministro pone lo mejor de sí. Yo los he visto a todos. El problema es, tiene la capacidad, conoce la realidad, tiene equipos para trabajar. Porque si es limitado, su gestión va a ser limitada. Si conoce poco, su gestión va a ser limitada. Si no tiene equipo, su gestión va a ser limitada. Entonces, el problema es quién los nombra y con qué fines los nombra. Si yo nombro a un funcionario para que me respalde de las cosas que tengo que esconder como gobernante, bueno, entonces las cosas... Está clarísimo entonces. Muchas gracias. Gracias a nuestro invitado, el general en retiro, Jorge Cárdenas Sáenz, exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior. Justamente lo que nos falta, que es la inteligencia. Buen día, Katiuska. 11:20 de la mañana.